Mensaje que trastorna al mundo. En la década de los 50 había en Nueva York una pandilla llamada los Mau Mau. Era una pandilla que sembraba el terror en las calles de Brooklyn. La dirigía un hombre llamado Nicky Cruz. Nicky Cruz nació en Puerto Rico y él emigró a Estados Unidos con su familia. El trasfondo familiar de este muchacho, de Nicky Cruz, fue un trasfondo duro y difícil. Nunca recibió un abrazo de su madre, una caricia de su madre. Jamás la madre le dijo te amo. Quien debió haberse encargado de darle calor y cariño, le dio la espalda, lo menospreció. Quien debía protegerlo, su señor padre, le daba violencia a Nicky Cruz. Su entorno familiar fue menosprecio y violencia. Nicky Cruz entonces lideró una de las bandas más sangrientas de Nueva York. Y en esa década, a finales de los 60, hubo un hombre, un misionero, un varón de Dios que se llamaba David Wilkerson. David Wilkerson dijo: yo voy a ir hacia esas calles, hacia esos lugares marginados y voy a predicar la palabra. Él sabía que el mensaje que él tenía acerca de la palabra de Dios podía trastornar el barrio, podía trastornar a aquellos jóvenes malhechores. Y Nicky Cruz, desde que tuvo un encuentro con David Wilkerson, lo amenazó de muerte. Le dijo: no te atrevas a hablar de ese Dios al que tú predicas, porque ese Dios no existe, no lo conozco. Ese amor del que tú hablas no existe. Y el día en que pongas un pie en el barrio, te vamos a hacer daño, te vamos a asesinar. David Wilkerson, con la fortaleza que da el Espíritu Santo, no se amedrentó y más bien él fue a predicar a ese lugar. Estuvo a punto muchas veces de ser lastimado, hasta que hubo un momento que él decidió hacer una cruzada en un teatro abandonado. Aquel lugar, aquel evento lo anunciaba David Wilkerson y decía Nicky Cruz: esta es la oportunidad de que yo lastime a ese charlatán. Pero cuando las pandillas llegan a ese lugar, lideradas por Nicky Cruz, algo en el corazón de Nicky Cruz se detuvo y escuchó el mensaje que tenía David Wilkerson. Y su mensaje era este: Jesús, siendo el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Él nos ama tal y como somos. Ese mensaje, esa palabra tocó el corazón de Nicky Cruz. Y él nunca en su vida había derramado una lágrima. Él prometió a los 8 años nunca llorar más. Decidió ser un hombre fuerte, un hombre que no mostraba sentimientos. Pero al escuchar ese mensaje, Nicky Cruz se baña en lágrimas,
se conmueve y acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y desde ese momento él entrega sus armas, se entrega a la policía, y tiempo después Nicky Cruz es un gran evangelista, alguien que promueve la libertad de la drogadicción y de las pandillas por el trastorno de un mensaje, el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida y es viva. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos, que atraviesa el alma y el espíritu, y que llega hasta las coyunturas y en los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y el corazón del ser humano. De nada sirve tener una Biblia debajo del colchón si no la leemos. De nada sirve tener una Biblia en el carro creyendo que esto nos va a guardar. La Biblia es viva cuando nosotros la abrimos. La religiosidad hace que usted o que las personas carguen este libro como un amuleto. De nada sirve traerlo bajo el hombro si no la activamos, si no la escudriñamos. ¿Por qué? Porque esta palabra, estas letras tienen poder, se activan en el momento en que nosotros las leemos, tal y como pasó con la mujer samaritana. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús y ella corrió hacia Samaria y dijo: hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Es el mismo poder que tiene este libro. Cuando nosotros lo leemos, nos damos cuenta de nuestra condición humana. Nos revela nuestra condición pecaminosa. Nos pone en contexto con nuestro Dios. Dios siendo hombre, siendo un Dios majestuoso, poderoso. Yo soy una persona minúscula que no merezco el amor de Dios. Sin embargo, aquí este libro da vida en el momento en que nosotros le aceptamos y le reconocemos. En el momento en que nosotros leemos la Escritura, la palabra de Dios nos da vida y vida abundante. Por eso es que hoy antes de empezar le dije: ¿usted está feliz? Es porque el gozo del Señor es a través de la salvación que obtenemos a través de su Escritura. Nicky Cruz nunca más fue el mismo después de haber recibido la palabra de Dios. Comencé en Tesalonicenses 2:13 diciendo que los tesalonicenses habían recibido de parte de unos varones de Dios, Pablo y Silas, el mensaje poderoso de salvación. Dice: ustedes recibieron la palabra de Dios cuando nosotros les predicamos, y no la recibieron como palabra humana, la recibieron como lo que es palabra de Dios. Amén. La cual actúa en los creyentes. De nada sirve tener la palabra de Dios simplemente como un libro más de cultura o de historia, si no la creemos como es. Porque si no, sería otro libro más en nuestra biblioteca. ¿Cuánto ha menospreciado el ser humano la palabra de Dios? Cuando están en un juzgado, le dicen en el interrogatorio: ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? ¿Y cuántos han jurado
y, en nombre de la Biblia y han mentido. ¿Cuántos gobernantes han dicho lo juro y han puesto este libro, y lo que juran es lo que no hacen? ¿Por qué? Porque piensan que este libro es un libro más, pero este libro es poder de Dios. Es poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de los judíos primeramente, pero también para los gentiles. Lester, ¿le puedes bajar un poquito? Entonces, la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios da vida. Es la palabra la que actúa en usted y en mí. Es la palabra que opera en usted y en mí. Es por eso que hay un cambio, o debe haber un cambio sustancial en el creyente cuando recibe este mensaje. El mensaje que trastorna el mundo. ¿Cómo empieza esta historia? Empieza en el libro de Hechos, capítulo 17. Pablo y Silas van a predicar, descienden a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy importante, era un lugar con mucha actividad comercial porque era un puerto, era la capital de Macedonia, del imperio griego romano. Estaban bajo el imperio romano del César. Entonces, los tesalonicenses tenían una comodidad económica muy buena. Había mucho comercio, y donde hay comercio están los judíos. Entonces Pablo va a Tesalónica y lo primero que hace es buscar una sinagoga. En la sinagoga empieza a debatir por medio de las escrituras con los judíos. Y estos judíos le citaban la ley. Pero Pablo les decía: es necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos. Ese es el Cristo. Y les decía a los judíos en la sinagoga: este es el evangelio que yo presento, a Jesús, el Cristo. Los judíos se enojaron mucho, se molestaron tanto, pero ahí en Hechos 17, capítulo 17, verso 3, nos dice que habían hombres y mujeres de buena reputación, mujeres nobles, mujeres acomodadas económicamente, hombres de buena posición económica, que recibieron el mensaje. El mensaje no iba dirigido hacia ellos, hacia los gentiles, pero estaban ahí y abrieron sus ojos espirituales, su entendimiento, entendieron la escritura, y ellos reconocieron, se unieron a la causa de Pablo y de Silas. Esto trajo consecuencias a los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque los judíos empezaron a hacer una revuelta, un alboroto, acusando a Pablo y a Silas de ser alborotadores, y los acusaban de sublevación. Les decían que estaban promoviendo un rey que no era César. Entonces, ese era el contexto de los de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad con gentiles y con judíos, pero ellos, los gentiles, reconocieron, escucharon el mensaje y aceptaron que Cristo era el Mesías, que Él había muerto y había resucitado. Entonces, esas eran las circunstancias del pueblo de Tesalónica. ¿Qué pruebas tenemos de que ellos recibieron la palabra? Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 6, capítulo 1, verso 5, perdón. Dice: nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder
en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Cómo recibieron la palabra? La recibieron con gozo. Vamos al verso 6. Dice, ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Versículo 7, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. ¿Qué evidencias tenemos de que ellos recibieron la palabra de Dios? Primero, la recibieron con gozo. Segundo, soportaron las dificultades, soportaron la oposición. Y tercero, divulgaron la palabra de Dios. Recibieron el mensaje con gozo. No se resistieron como los judíos. La recibieron con gozo. La soportaron porque por consecuencia de haber recibido el mensaje, se les vino el mundo encima. Hoy usted viene al Evangelio, viene a los pies de Cristo y lo felicitan. Qué bueno. No cualquiera se mete ahí porque tienes que dejar esto, esto y esto. Pero en el tiempo de Pablo, decir que soy cristiano era algo ofensivo para en ese tiempo. No se podía decir abiertamente que pertenezco a Cristo. Entonces, ellos reciben el mensaje, lo reciben con gozo, recibieron la palabra con gozo, le dan la bienvenida al mensaje y a los mensajeros, pero también soportaron la prueba, soportaron la oposición, sufrieron rechazo, sufrieron calumnias. Recuérdense que en el libro de Hechos, capítulo 17, nos dice que a los alborotadores, aquellos que habían hecho un tumulto para sacar a Pablo y a Silas de la casa de Jasón, llegaron y los querían sacar para entregárselos a los gobernantes, diciendo mentiras y calumnias. Y se los llevaron a la cárcel, a estos hermanos, a este grupo de hermanos. Entonces ellos soportaron oposición, soportaron oprobios, rechazo. Imagínese usted estar con su familia, estar con sus hijos y de repente en medio de la comida dicen, me he convertido, soy creyente ahora. Que le den la espalda y digan, ok, vete. Has tomado una decisión que nos separa. Ya no más. En la célula que yo tengo, hay una hermana, se llama hermana Patti. Ella me comentaba que su familia, toda su familia es idólatra. Toda su familia es inconversa. Y tuvo muchas oportunidades que le hablaron del Señor. Y tenía una adicción era muy mal hablada la hermana. Y maldecía a los que se atrevieran a decirle acerca del Evangelio, como Nicky Cruz. Por razones de trabajo se fue a Estados Unidos y habían unos hermanos de Tesalónica. Habían unos hermanos ahí que le decían, que eran como los de Tesalónica, que les decían, crea en el Señor, acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y la hermana dice que les decía el tal por cual. Sin embargo, en las noches la hermana decía, yo quisiera tener lo que ellos tienen. Yo quisiera tener esa alegría y esa paz que ellos tienen. Yo quisiera también experimentar ese gozo. Y hubo un momento en que no pudo más la hermana y se entregó al Señor. Y ahora ella es diferente. Ahora ella ha experimentado el verdadero
gozo de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Para que vean que no me lo estoy inventando. ¿Vino la hermana Patti? ¿No vino la hermana? Bueno. Es este mensaje que transforma, que trastorna, que revoluciona al mundo. Ellos, a pesar de que las condiciones no eran las adecuadas, ellos no se callaron, divulgaron el mensaje. Divulgaron el mensaje. Hay dos maneras de divulgar la palabra de Dios. Una es la directa y la otra es la indirecta. La directa es la oral, la conversación. Está usted comiendo y platica, testifica de lo que el Señor ha hecho por usted, como lo que les acabo de comentar. Pero la indirecta es el testimonio, es la congruencia de lo que yo hablo con lo que yo hago. Ahí es donde muchos fallamos. Ahí es donde no somos muy consistentes en lo que decimos. El creyente maduro, el creyente de convicción, hace más y dice menos. Porque sus acciones revelan lo que él cree, lo que él tiene en su corazón. Ellos no tenían la ventaja de hacer una gran cruzada, una noche evangelística, una campaña. Gloria a Dios por los hermanos que están en las esquinas, que están en las plazas, que hacen sus eventos al aire libre. Gloria a Dios. Pero no hay poder más de convencimiento que el testimonio que usted y yo damos afuera. Los tesalonicenses, los de Tesalónica, los de la iglesia de Tesalónica, se expandían, hablaban y daban testimonio. Testificaban no solo en Tesalónica, sino que también en Macedonia y Acaya, que eran las ciudades conjuntas, que eran ciudades vecinas. Y en otros pueblos eran conocidos por su fe. Imagínese que venga un CEO de una empresa y diga: pastor, yo quiero que usted me mande gente de su congregación, porque es gente altamente productiva. ¡Wow! Imagínese que venga un empresario y diga: los de la fe en Jesucristo son los más altamente productivos, porque lo que hacen es congruente con lo que dicen. En la iglesia de Yonggi Cho en Corea, el hermano Yonggi Cho ya murió en Corea, una iglesia que tiene más de 1 millón de personas, se acercaban los empresarios y le decían al pastor Yonggi Cho, necesito gente de tu iglesia. O sea que eso sí pasa. A la iglesia en Corea le decía, reclutaban gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque era gente profesional, era gente productiva, era gente responsable, honesta, tenía virtudes. No se iban a involucrar en chismes de pasillo, obviamente. No se iban a involucrar con el fulano de un departamento, con la fulana de otro departamento, porque eso no debe entrar en el evangelio, en los creyentes. Aquellos que han recibido el mensaje que trastorna al mundo, son esos los que testifican, no solo con lo que dicen, sino que con lo que hacen. ¿Usted quiere ser uno de esos? Muy bien. Qué bueno. Entonces ellos divulgaron de esa manera la palabra del Señor, con su testimonio, con sus obras. Testificaban lo que habían recibido. Y es que si hay un mensaje que trastorna el mundo, deben de haber mensajeros que trastornen también el mundo. Cuando Pablo y Silas estaban en Tesalónica,
y querían aprenderlos. Aquellos alborotadores llegaron a la casa de Jasón y al no encontrarlos, le dijeron al precónsul romano y les dice: aquí están estos que trastornan el mundo, porque ya están aquí. Ese calificativo era exagerado, era una hipérbole. Pero en realidad eso pasa. El creyente verdadero trastorna el mundo. El mensaje de la palabra de Dios trastornó nuestra vida y nosotros debemos trastornar también a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad y, ¿por qué no?, al mundo entero. Amén. ¿Cuál es la característica de los que trastornan al mundo? Tienen 3 virtudes y usted califíquese si las tiene. Lo reto a que se haga un examen de conciencia y vea si usted tiene estas 3 cualidades, estas 3 virtudes de los que trastornan al mundo. La primera es la fe, la segunda es el amor y la tercera es la esperanza. Vamos al el capítulo 1, verso 3. Siga la lectura conmigo. Dice Pablo: constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe. Aquí está la primera. Eran reconocidos por sus actos de fe. ¿Y cuál es el mayor acto de fe que usted y yo poseemos? Es el haber creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque no es por vista. No es por vista. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, que andamos por fe y no por vista. Efesios 2, capítulo 2, verso 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Esto no es por obras, para que nadie se gloríe. No es que yo me porte bien y yo la voy a alcanzar. Déjeme decirle que lo han engañado. Usted jamás por sus propios méritos va a alcanzar un lugar en un lotecito en el cielo. Jamás. Es por fe. ¿Cuál era el acto de fe de los tesalonicenses? Versículo 9. Léalo. Porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron. ¿Lo puede decir más fuerte? Se apartaron de los ídolos. Los de Tesalónica era una ciudad politeísta que adoraban cualquier dios. Tenían muchos dioses. Pero ellos, al escuchar ese mensaje, se volvieron al Dios vivo y verdadero, el Dios que es espíritu. La palabra del Señor dice que ellos se volvieron, literalmente volverse es esto, se volvieron al Dios verdadero. Dejaron las prácticas idolátricas. Dejaron de adorar a otros dioses con D minúscula. Zeus, Platón, Sócrates, yo qué sé más. De Grecia, adoraban lo que fuera, lo que se inventaran. Pero ellos
Cuando escucharon el mensaje que trastorna al mundo, se volvieron al único Dios y verdadero. Ellos se convirtieron de sus malos caminos, reconocieron que eran pecadores y que necesitaban salvación. Pero esto no venía de parte de ellos, era de parte de Dios. Dios los estaba buscando, Dios los estaba buscando entre las piedrecitas. Dios los buscaba y ellos recibieron con gozo el mensaje, y entonces ellos tenían la fe. La fe. La primera virtud es practicar la fe. La segunda es el amor, que esto viene por medio de la fe. Siempre en el versículo 3. Eran recordados por sus actos de fe y por su trabajo, que es fruto de su amor. Porque este amor no es el amor que hoy vemos, el amor eros, no es el amor filial, es un amor desinteresado. ¿Yo qué saco, qué mérito obtengo de predicar el evangelio? Lo hago porque lo que he recibido, de lo que he recibido, eso doy. Dios a mí me salvó, me rescató. Y ese es el deseo de parte de Dios, que todos obtengamos la salvación. Y por eso es que trabajamos, por eso es que nos ponemos a servirle al Señor indirectamente a través del servicio a los santos. Cuando nosotros abrimos la casa para que se predique la palabra de Dios, le estamos sirviendo a los santos. Y dice su palabra que no quedará sin recompensa un vaso de agua que les demos a los santos, a los ungidos de Dios. No quedará nada sin recompensa. Entonces, esto es fruto del amor. El amor a los hermanos, el amor a nuestros semejantes. Y por último, la esperanza. Seguimos en el versículo 3. Dice que son recordados por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El verdadero creyente tiene su esperanza en el retorno de nuestro Señor y Salvador. Sirvieron al Dios vivo. En el versículo 9 dice que se volvieron de sus malos caminos, se volvieron de los ídolos y vivieron para servirle a Él. Y el versículo 10 lo dice muy claro. Ayúdame, bájale un poco a alguien que tenga la aplicación, por favor. Me está afectando mucho. Versículo 10 dice: y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos. ¿A quién estaban esperando? A Jesús, quien Dios lo levantó al tercer día de los muertos. Él es el único que ha vencido la muerte. El ser humano ha tratado la manera de ser inmortal. Pero hay un poder que gobierna al ser humano y es la muerte, a la cual ninguno de ustedes, ninguno de nosotros se va a salvar, se va a librar. Empezamos a morir el día que nacimos. Está dictaminado el día en que nosotros compareceremos ante Dios. Pero para los que creen en el Señor Jesucristo, los que han creído en Él, los que le aman, tienen puesta su esperanza en su regreso, en su venida, en que al Señor
al Señor que se levantó de los muertos, usted y yo lo veremos tal cual es, tal como Él es. Capítulo 2, verso 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga? Capítulo 3, verso 13. Dice, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, verso 15. Pablo les dice, esto es como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, o sea, usted y yo, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Esto es lo que esta es nuestra esperanza. Los creyentes siempre lo han predicado y también lo han cantado. En una nube blanca Cristo volverá ¿sí? Nos levantará, Cristo viene otra y nos llevará desde el cielo y nos oremos. Cuando los santos hacia la patria, Señor, se oyó celestiales. Yo no sé si usted quiere estar ahí, pero yo ya tengo mi rinconcito en el cielo. No porque me lo merezca, la verdad es que no lo merezco, pero he puesto mi confianza en el Señor. He creído en el mensaje vivo, en el mensaje que da vida, y mi esperanza está no en la situación económica, no en la economía global, no en lo que pase en el medio ambiente, en el cambio climático, ni siquiera quien quede como gobernante. Eso no va a cambiar. Mi esperanza está puesta en que yo un día seré arrebatado, si no es que muero. Pero si muero, dice el apóstol Pablo, que para el cristiano la muerte es ganancia. Ganancia. ¿Cuántos creyentes han muerto? ¿Cuántos creyentes han muerto creyendo esta palabra? Cuando Timoteo fue enviado por Pablo, recibió esta carta de los tesalonicenses diciendo, estamos bien. Pablo estaba tan preocupado por los tesalonicenses porque había oposición, había persecución, y Pablo estaba pensando que los hermanos de la iglesia tesalónica habían claudicado, habían tirado la toalla, pero no, ellos estaban felices y contentos porque ellos habían puesto su esperanza en la venida del Señor.
y por eso practicaban la fe y el amor. Tenían esas tres virtudes los creyentes. Esos son los que trastornan el mundo. El final del versículo 10 dice, del capítulo 1 dice, que esperaremos en los cielos a Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos, y Él es quien nos librará de la ira venidera. ¿Cómo? Aquí es donde muchos cuestionan, ¿cómo es que si Dios es un Dios de amor, cómo es posible que va a enviar a las personas que son su creación al fuego? Ay, ay, ay. La respuesta es muy fácil, pero muy difícil de entender para el que está cerrado en su corazón. ¿Qué pasaría si usted invita a su amigo a su casa y usted tiene a su niño, al que usted quiere mucho? ¿Qué pasaría si ese amigo, ese invitado suyo, le hace el fuchi a su hijo? ¿Qué pasaría si a su hijo lo menosprecia? ¿Qué pasaría si le hace el feo, lo menosprecia y hasta lo ofende? ¿Usted lo volvería a invitar? ¿Usted volvería a invitar a ese amigo a su casa? Sea sincero. No lo volvería a invitar. Dios, teniendo en alta estima a su Hijo, lo envió en rescate de su creación, pero lo rechazaron. Rechazaron al Hijo de Dios. Rechazaron a aquel que Dios había enviado en favor de la humanidad. La historia está en Lucas capítulo 20, la historia del labrador, de los labradores malvados, de un hombre que tenía una viña y contrató a los labradores, y esos labradores estaban trabajando y el dueño se ausentó. Los labradores estaban trabajando cuando les cayó un mensajero. Lo rechazaron, no le dieron nada y se fue con las manos vacías. Llegó otro mensajero del dueño y lo ofendieron, le dijeron, le menospreciaron y se fueron con las manos vacías. El dueño envió a otro mensajero y a este lo hirieron y se fue con las manos vacías. Entonces el dueño dijo, ¿qué haré? ¿Qué podré hacer? Ya sé, voy a enviar a mi hijo, tal vez a él lo respeten. La sorpresa es que los labradores, al ver al hijo, dijeron, este es el heredero, matémosle para quedarnos nosotros con la herencia. No hay cosa más abominable, no hay cosa que más abofetee a Dios que usted rechace al Hijo de Dios, a su Hijo, y menosprecie el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay cosa que más desate la ira de Dios y que usted, en lugar de ver a Dios en espíritu, lo vea a través de los objetos y incline su mirada o incline su rostro ante otro que no es el verdadero Dios y le dé la espalda. ¿Cuántos de nosotros en algún tiempo rechazamos este mensaje como Nicky Cruz? Pero hoy usted lo está escuchando otra vez. Usted está escuchando el mensaje de salvación. Está escuchando el mensaje que un día trastornó a los de Tesalónica, que un día transformó a Nicky Cruz, que un día lo transformó a usted y me transformó a mí. Ese mensaje que revolucionó nuestra vida y nuestra familia. Después de haber recibido el mensaje, usted no fue el mismo.
había algo en su corazón, había un fervor. Era el Espíritu Santo que estaba en su vida al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Al aceptarle, usted está libre de la ira de Dios. Capítulo 5, verso 9, y con esto termino. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira venidera no es para los que han creído en el Señor. La ira venidera será para los que rechacen el mensaje, le menosprecien. Será para muchos de aquellos que incluso han venido a este lugar, pero no han creído, no lo han aceptado. Son simplemente oyentes, simpatizantes. Los que trastornan el mundo, los que trastornan el mundo no hay simpatizantes. O eres frío, o eres frío, o eres frío, o eres caliente, porque tibios ni el café sabe feo. La ira de Dios la provoca el hombre cuando rechaza este mensaje. Escuche lo que dice este pensamiento. Todos tenemos la libertad de escoger quién va a ser nuestro dueño, pero nadie puede escoger no tener dueño. Podemos elegir quién va a ser nuestro dueño, pero no tenemos el poder de escoger el no tenerlo, el tenerlo. Este mensaje que oyeron los tesalonicenses trastornó esa comunidad, trastornó su vida, revolucionó, cambió su manera de ser, y lo recibieron con gozo, soportando las dificultades, soportando los oprobios, y lo divulgaron no solo en su comunidad, sino en todos lados. Las 3 virtudes que el creyente debe tener es fe, amor y esperanza. Amén. Versículo 8. Hoy sí, con esto termino. Versículo 8. Nosotros, los que somos de día. ¿Quiénes son los que somos de día? Los que somos de día debemos ser sobrios, ya que hemos sido revestidos de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Pablo estaba viendo a los soldados romanos y estaba viendo su coraza que protegía sus órganos vitales desde el cuello hasta la cintura, y estaba viendo el yelmo, que es el casco, y esto es símbolo, tiene un significado, y dice que la coraza es la fe y el amor. Lo que protege al creyente es la fe en Dios. La fe en nuestro interior es el corazón, y en exterior es el amor. Por eso Jesús dice: no pueden ustedes decir que me aman si no aman a su semejante. No pueden decir amar a Dios y despreciar a su prójimo. Entonces, este símbolo de coraza es la fe y el amor. La fe nos protege Dios en lo interior, y en lo exterior es el amor. Cuando lo que nosotros profesamos, amar a nuestros hermanos, tal como lo hicieron estos hermanos de Tesalónica. Y por último, el yelmo, el casco de la salvación. El yelmo protege nuestra cabeza de los ataques que sufre constantemente nuestra mente. Y si pasa esto, y si pasa el otro, y si viene aquello, y si viene el otro, y si viene otra pandemia, y si viene algo peor, y si hay un terremoto. El
casco de la salvación nos protege de todos esos ataques que vienen a nuestra mente, porque nuestra mirada está en el Señor, nuestra confianza está en Él y nuestra esperanza está en que un día Él vendrá y nos reuniremos con Él en los cielos. Y todos aquellos que hayan creído en este mensaje resucitarán y estaremos por siempre, por la eternidad con Él. Amén. Póngase de pie, hermano.